buenos días. Empezamos la segunda sesión del Congreso. Nos toca la mesa que va a poner fin al estudio del texto refundido y las modificaciones en relación al concurso de las personas jurídicas. La segunda mesa de la sesión de la mañana estará dedicada, como ya saben en el programa, al concurso de las personas físicas. Y hoy nos toca una ardua tarea por delante, que es el análisis del texto refundido y las modificaciones en el convenio, la liquidación, la conclusión y la rendición de cuentas. O sea, prácticamente la mitad de las soluciones del concurso y la fase final del mismo. Como veremos, a lo largo de esta hora y media hay bastantes modificaciones en el texto refundido, en la reforma del texto refundido, que los dos ponentes que tengo a mis lados se han encargado de estudiar por nosotros y van a plantearnos de la forma más brillante que ellos saben. Han presentado ya la documentación, la tienen por escrito, todas las modificaciones del anteproyecto sobre estos temas las tienen ya por escrito y los ponentes lo que van a hacer es resaltar los aspectos más importantes y abrir el espacio para el debate y las posibles propuestas, preguntas o incógnitas que se puedan plantear. A mi derecha, Edmundo Rodríguez Achútegui. Los dos son números uno. Edmundo, magistrado de la Audiencia Provincial, de la promoción primera de jueces especialistas de mercantil, por tanto, con un largo recorrido en estos temas. Y a mi lado también, Carlos Martínez Marigorta, juez de lo mercantil de Santander, número uno también de su promoción de especialista y, como verán, ponentes habituales y con mucha capacidad para analizar primero y luego exponerlo después. Vamos a empezar por el convenio. Dos aspectos fundamentales, las modificaciones de procedimiento y luego el reconvenio y los efectos del incumplimiento. Seguiremos con las modificaciones en materia laboral, luego la liquidación, conclusión y rendición de cuentas. Va a empezar Carlos a desarrollar algunas de las preguntas que tenemos en relación al convenio. Bueno, pues muchas gracias, Marcos. Y un placer que me inviten, que cuente conmigo y además más con Edmundo, que es se le puede llamar a mi padrino, tanto en Jueces para la Democracia como estos temas mercantiles, que cuántas veces te llamaba, sobre todo al principio, para que me sacara de atolladeros. Efectivamente, como dice Marcos, les hemos pasado una documentación que hemos hecho, porque la cuestión es como muy de detalle en alguna cosa y muy de principios en otra. Entonces, realmente hay que hilar bastante fino. En el tema del convenio, y bueno, y se lo pasamos por escrito porque probablemente no nos dé tiempo a tocar todos los puntos. El tema del convenio, ya la exposición de motivos del anteproyecto, que todo el mundo da por hecho, que sale adelante, pues destaca que ese error de concepto que partía de la ley del convenio era la solución normal. No lo es, llega al 10% de los supuestos, y eso sin contar en cómo acaba el convenio, solo cómo se aprueba. Se le achacaba un exceso de procesalismo, fundamentalmente porque para los convenios esperábamos a los textos definitivos. Y eso pues, paralizaba bastante la solución del concurso. Y un exceso de judicialismo, son términos que utiliza la exposición de motivos, y se trata de reducir ahora los trámites y las decisiones judiciales. Esto se traduce en el convenio básicamente en que tenemos un auto de fin de fase común anterior, tanto para el convenio como para la liquidación, que es con los textos provisionales. En 15 días después de los textos provisionales, o tenemos un convenio o un plan de liquidación. Y no ya textos definitivos, convocatoria de junta. Si no llegamos a la junta, abrimos la liquidación. O sea, se acorta bastante todo. Y por otro lado, puramente lo que es el convenio, no hay una regulación de propuesta anticipada de convenio, eventual tramitación escrita y, si no, el ordinario, convocar a la Junta, reunirse todo el mundo, el voto, etcétera. La tramitación se simplifica bastante. Hay una forma de tramitar el convenio que es menos judicial, que es básicamente por escrito y con adhesiones. Y adhesiones, además, sin instrumento público, comparecencias, nada, adhesiones con firma indubitada y proclamación del resultado incluso pues, fuera del juzgado por la propia administración concursal. ¿Qué destaca el convenio?
Primero, las prohibiciones. Junto a las prohibiciones que tenemos actualmente en el artículo 318, modificación de cuantía clase de créditos, que no suponga una liquidación de la masa activa encubierta, se establecen unas prohibiciones para proteger más el crédito público y laboral. Para el crédito público y laboral no puede consistir en un cambio de ley aplicable, cambio del deudor, aunque sí puede haber un tercero que suma sin liberar al obligado principal, modificación o extinción de garantías o la conversión de créditos, ni conversión en capital, préstamo participativo o cualquier otro instrumento de rango o características diferentes está prohibido. Tampoco cabe quita ni espera respecto del crédito del porcentaje de cuota de la seguridad social empresarial o cuota obrera, esto también lo tenemos prohibido. Como les digo, se suprime la PAC, esto pasaría a los planes de reestructuración, que me imagino que lo ha hablado esto supongo que Carlos Nieto, y tenemos tampoco junta ni tramitación escrita. ¿Cómo se presenta la propuesta de convenio? Deudor o acreedores con una quinta parte del pasivo, desde la solicitud de declaración, con o sin adhesiones, hasta 15 días después de la presentación del informe. Aquí ya hay algún cambio. Y después, en cuanto al cálculo del pasivo, como consecuencia de este adelanto, o bien se calcula con la solicitud del deudor, es decir, el porcentaje de pasivo que se ha comunicado a la administración concursal, o si ya tenemos textos provisionales, con los porcentajes de las mayorías, vamos, de los créditos de los textos provisionales. La aceptación, bajo la rúbrica de aceptación ahora tenemos una regulación que es adhesiones, mayorías y determinación de la aceptación de la propuesta. La adhesión u oposición puede ser a cualquier propuesta, a una o a varias. Los subordinados no tienen derecho de adhesión, antes decíamos no tienen derecho de voto, pero sí se les reconoce que se pueden oponer a efectos de poder oponerse después a la aprobación judicial. No se pueden adherir, pero sí se pueden oponer. Deben oponerse, además, para poder estar legitimados. El importe del crédito, como les he dicho, según haya lista o no. El escrito de forma indubitada a la administración concursal, ni comparecencia ni instrumento público. Y el plazo, 2 meses desde la admisión a trámite de cada una de las propuestas. Si vence después de los textos, entonces tendríamos una prórroga de 15 días más. Y en cualquier momento el concursado puede finalizar estos plazos si acepta, si hay adhesiones suficientes para aceptación de su propuesta. Puede decir, aquí se acaba todo y se acepta mi propuesta. La aceptación de las propuestas de los acreedores por el concursado es un requisito necesario para las mismas. En las revocaciones también hay algún cambio. Se puede revocar si el importe expresado en la adhesión, la ley ya no dice o la clase, solo dice el importe, no coincide con el de la lista provisional. Y una cosa que es importante también, se especifica que una vez aprobado el convenio, aunque la sentencia del incidente concursal, la impugnación de los textos, modificase el importe o la clase, no cabe revocación. Esto es importante, porque hay muchas veces que se queda paralizado todo esperando que llegue la sentencia de la apelación o de casación, da igual, y ya nos lo especifica el texto. Y luego, una vez finalizado el plazo, la administración concursal presentará, esto en la práctica más o menos se hacía en las juntas, se le pedía siempre a la administración concursal, pero ahora ya lo dice la ley, presenta un escrito al juzgado dando el resultado de las adhesiones, relación de créditos adheridos con expresión del importe total que representan y de créditos opuestos con expresión del importe total. En mayorías también tenemos algún pequeño cambio. Se mantienen las mayorías más o menos que teníamos, del 50 al 75%, bueno, mayoría simple, o del 50% del pasivo ordinario o del 75%, pero ahora ya no tenemos una especificación según la duración de la conversión en participativos. La conversión del crédito en préstamo participativo siempre, sea cual sea el plazo, necesitará un 75%. Se establece un orden para la determinación de las propuestas. Primero lo del concursado y, si no, pasamos a las de los acreedores, por orden de mayoría de créditos que lo hubieran presentado. Una vez proclamado el resultado, solo pueden oponerse a la aprobación judicial los no adheridos, y también los subordinados y la administración concursal. En esto hay alguna sentencia, yo me parece que se la he pasado. En el último año hay como 5 o 6 sentencias del Supremo sobre convenio. Era una materia que no teníamos mucho. Hay básicamente sentencias, hay 2 o 3 sobre la extensión de las garantías, personales o reales. Hay sobre el derecho de elección en las propuestas alternativas. El Supremo dice que haya un derecho de elección, no quiere decir que tenga un derecho de voto. Y después hay una que yo creo que es interesante sobre
la legitimación del subordinado y el control del plan de viabilidad. Esto creo que no lo tiene. Lo que nos viene a decir el Supremo es que el plan de viabilidad, que esté el plan de viabilidad, es un requisito legal del contenido del convenio, pero eso no quiere decir que se pueda controlar materialmente la viabilidad o no. Es decir, o impugnamos por el 383 o por el 384, por incumplimiento de requisitos legales o por inviabilidad objetiva. En este caso, el de la inviabilidad objetiva, la legitimación es distinta. Acreedores de un 5% me parece que es. Pero para el otro, para el primer caso, el subordinado sí estaría legitimado. Entonces, esto es importante y ahora tener claro que, aunque la ley nos dice solo se pueden oponer a la aprobación judicial los no adheridos, también los subordinados que no tienen derecho a adhesión sí que tienen derecho a oponerse y, por lo tanto, estar legitimados. En los motivos de oposición, pues cambian un poco como consecuencia de que ya desaparece la tramitación escrita, propuesta anticipada de convenio, etcétera. Básicamente tenemos error en la proclamación del resultado o no adhesión del concursado a la propuesta de los acreedores. Y por otro lado, la infracción de las normas de forma y de contenido. Esto se mantiene igual. La sentencia estimatoria, también como consecuencia de estas reformas procesales, únicamente puede rechazar el convenio, es decir, no podemos decir que está mal tramitado, que se vuelve, no, se rechaza. Cabe rechazo de oficio por cualquier motivo, se hubiera esgrimido o no. Y la eficacia para los subordinados, aquí también hay un pequeño cambio. Ahora, en la eficacia para los subordinados, ya no dice la ley que las esperas empiezan a contar una vez cumplido el convenio para los ordinarios. Ahora nos dice que cada año computa como un trimestre, una vez cumplido para los ordinarios. La modificación la vamos a tratar después, me parece. Vale. Bueno, yo destacaría, Carlos, en relación al convenio, ha glosado un poco las modificaciones en el procedimiento. Destacaría que ya no vamos a tener como él ha dicho, ese encorsetamiento de normas jurídicas en relación a cuándo se puede presentar la propuesta, cómo hay que tramitarla, informe de la administración concursal, etcétera, etcétera. Va a ser todo mucho más flexible, más ágil. Se elimina el trámite de la Junta, todo va a ir por escrito. Las adhesiones, importante, las adhesiones, ya no se necesitará ni ir al notario ni venir al juzgado, simplemente con un escrito del acreedor personado se podrá adherir. Y eso es prácticamente lo que en la práctica ya estábamos haciendo. El juzgado mercantil, en el mío por lo menos, sobre todo a raíz de la pandemia, ya las juntas se han sustituido por una tramitación escrita y se da un plazo para las adhesiones y es el administrador concursal, ahora ya, o luego, cuando se apruebe la ley, el administrador concursal el que tendrá que hacer el cómputo de esas adhesiones en relación con el pasivo. A mí lo que me parece muy de agradecer es que, claro, hay muchos convenios en los cuales que se estimara un recurso, no ya de apelación, de casación incluso, condicionaba la propia aprobación del convenio o que se pudiera arrastrar o no. Entonces esto era cuando nos te solicitaban suspensión de la Junta, que no estaba previsto en la ley, etc. Claro, la ley estaba pensando en que se atendía a los textos definitivos. Ahora ya no a los definitivos, a los provisionales, pero es que incluso a las mayorías según estén en la solicitud. Entonces, esto agilizará mucho la tramitación y aclara una cuestión que era polémica. Esto paralizaba muchas juntas. Sí. Yo esto lo agradezco bastante. Lo que se pretende, y en la base, en la lógica de todo esto, está un poco lo que decíamos ayer. Ahora, lo que se persigue a toda costa es la viabilidad de la empresa y que salga con el plan de reestructuración previo o, si se entra en concurso, con el convenio aprobado de la forma más ágil posible. Vamos a ver este trámite, qué efectos va a tener la aprobación del convenio. Pues buenos días a todos. Gracias al turno de Asociación Profesional por invitarme a estar otra vez con vosotros, a Marcos por encomendarme la tarea, a Carlos por dejarme estar en la mesa redonda, he estado en la, ¿cómo se llama esto?, participando con él. La verdad es que es un placer volver a veros a todos y es verdad que con Carlos he tenido relación porque ya veis que yo soy de la primera promoción y uso papel y es de las siguientes y es más de usar Mac y estas cosas. No sé los siguientes que vengan que usarán, veremos a ver. Bueno, el caso es que como nos toca hablar tanto del texto refundido como del anteproyecto, yo querría simplemente hacer un par de pinceladas de un tema o dos cuestiones que son importantes. La primera, que es un anteproyecto de ley que se va a debatir en las Cortes, de manera que muchos de los problemas que tenemos con el texto refundido,
que son esencialmente que cuando algo no lo vemos claro nos aparece la institución del ultravires, es que el Gobierno se ha excedido en la delegación legislativa que se le dio y que por lo tanto lo que está haciendo en el texto no es correcto y no se debe aplicar. Esos defectos, si se aprobase este anteproyecto ya como proyecto y luego como ley, no sucederían. Y en segundo lugar, que como apuntaba Carlos y se ha dicho a lo largo de las jornadas, es verdad que la reforma que viene es de mucho calado. En realidad estamos volviendo al pasado, estamos volviendo a un procedimiento, yo como soy mayor puedo decirlo porque lo he aplicado en numerosas ocasiones, parecido al de la suspensión de pagos, donde con 22 artículos se podía sacar adelante, más mal que bien, hay que reconocerlo, un procedimiento concursal y donde lo que entonces eran los interventores y hoy son los administradores concursales tenían un papel fundamental, que es lo que pasa ahora, porque como se ha apuntado antes por Carlos, aquí en materia de convenio, pero a lo largo de toda la ley sucede, la administración concursal cada vez tiene más competencias. Eso que hacíamos al principio de la aplicación de la ley concursal, que nos íbamos a presidir las juntas y que luego dejamos de hacerlo porque mandábamos a los letrados, pues ahora os toca hacerlo a vosotros y todo es, pues te mando un correo electrónico y me he adherido al convenio o me he opuesto y tenéis esa responsabilidad como tendréis, bueno, por supuesto la de la liquidación y si sois inteligentes delegaréis eso siempre en portales o en empresas que se dediquen a estas cosas. Lo que no sé es si todo este incremento de funciones luego vendrá acompañado en el reglamento, en el arancel de eso lo desconozco, vosotros sabréis cómo está la cosa, pero que tenéis mucha más responsabilidad que antes y el juzgado, que es siempre un elemento retardatario, yo creo que la ley lo dice con razón. Los juzgados, cuando algo pasa por el juzgado, retrasan la solución de los problemas. Es verdad que hay que ir, porque no hay más remedio, porque a veces hay que hacer las cosas con la bendición judicial para que luego no haya líos, querellas, follones y estas cosas, pero que tendemos a retrasar porque la maquinaria judicial es lenta, en general no está bien engrasada y salvo excepciones honrosas, pues la verdad es que los juzgados trabajamos bastante despacio, pues es mucho más sensato encomendar a la administración concursal que sabe cómo se hacen las cosas. Recibo las adhesiones, lo digo, se aprueba, salimos adelante, vendemos y incluso si hay suerte, pues percibo algo de retribución. Bueno, estábamos en el tema del convenio y me quería detener levemente en la cuestión de los cambios que ha habido tanto en el texto refundido como en el anteproyecto. Sobre todo porque, como sabéis, en la eficacia del convenio, en principio, la regulación que teníamos hasta la fecha no aclaraba qué sucedía con las modificaciones estructurales. En el convenio era posible que se previera la conversión de los créditos en participaciones sociales si eras limitada o en acciones si eras anónima, pero no solucionaba cómo se llevaba eso adelante. Es verdad que han cambiado más cosas y es verdad que la interpretación judicial, como apuntaba Carlos, ha solucionado durante este tiempo algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, lo que citaba de las famosas sentencias de 20 de julio y de 27 de julio que han equiparado los créditos o las garantías reales al tratamiento que tienen las garantías personales. Esto lo hemos comentado en algún otro foro, pero son importantes estas sentencias porque vienen a decir que el acreedor que se ve sometido al convenio no ve perjudicadas sus garantías, ya no si tiene un fiador, un avalista o un deudor solidario, sino incluso si la garantía es real, cosa que no está previsto en el artículo 399 del texto refundido, es decir, si tiene una garantía que ha constituido un hipotecante que no es deudor y por lo tanto no es acreedor del concurso o la persona que constituye una prenda. En la documentación que hemos mandado tenéis esas sentencias de 20 de julio y de 27 de julio que se complementan con otra de 29 de septiembre que habla de la forma en que o quién tiene que acreditar que se ha convenido, pero digamos que el paso que ahora da el anteproyecto es importante porque lo que prevé en el nuevo artículo 399 bis, que añade a toda la regulación de la eficacia del convenio, es que cuando se apruebe un convenio que prevenga la posibilidad de que los créditos concursales se conviertan en participaciones sociales o en acciones de la sociedad, en ejecución del convenio la administración social, el Consejo de Administración, el órgano de administración de la sociedad concursada, está facultada para acordar una ampliación de capital en ejecución del convenio sin pasar por la Junta General, que era el problema que teníamos antes, que podía darse el caso de que la Junta dijera que no a una decisión que había tomado la Administración social, mejor dicho,
el procedimiento concursal impulsado por la Administración social, que a veces por razones puramente defensivas y otras porque realmente económicamente era lo más sensato, habían propiciado o solicitado la declaración de concurso en contra del parecer de la mayoría social de la empresa concursada. Ahora ya no es necesario un acuerdo de la Junta General y esa conversión, lo importante además para que sea efectiva, es que el apartado segundo del 399 bis dice que las nuevas acciones o participaciones que se tengan en la empresa no van a estar limitadas por las previsiones estatutarias que dispongan derechos de adquisición preferente por los socios anteriores y este tipo de, en fin, de cortapisas que hacen inefectiva la previsión del convenio. De manera que se establece la posibilidad de libre transmisión de esas nuevas participaciones sociales o acciones en la sociedad que se hayan emitido en una ampliación de capital que no haya acordado la Junta General, pero que es consecuencia de la ejecución del convenio, y además esa libre transmisibilidad y esa imposibilidad de retracto se mantiene durante 10 años desde que se inscribe esa decisión de la Administración social en cumplimiento del convenio y sin presencia de la Junta General en el registro mercantil. De manera que, en fin, los acreedores pueden estar tranquilos, los que decidan dar el paso de realmente convertir un crédito que seguramente no vas a percibir de otra forma en participación social, porque durante 10 años, si aquello no les interesa o si les interesa porque ha ido bien la empresa y ha recuperado capacidad y aquello adquiere valor, lo van a poder transmitir sin necesidad de someterse a las limitaciones de transmisibilidad de los estatutos, ¿no? El cambio es importante, esto que aventura el anteproyecto, y va a ser, yo creo que puede ser una forma útil de que estas previsiones que tenía la ley concursal adquieran eficacia. Muy bien. Ciertamente... Sí, No. Digo, ciertamente, como también decíamos ayer, se avanzaba en los planes de reestructuración, ahora se reproduce en el convenio, se prioriza, en caso de insolvencia, el derecho concursal frente al derecho de sociedades y frente al parecer de la Junta. Por supuesto, en la sociedad, cuando se entra en insolvencia, ya los socios tienen cosas que decir, pero más los administradores sociales. Y estando en insolvencia, los administradores sociales tienen una responsabilidad, tienen que salvarla presentando el convenio y buscando la mejor salida, y los socios ya no van a tener ese poder porque no han tenido la capacidad de pagar sus deudas. Ahora son los acreedores los que van a tener esa capacidad a través o ese poder a través del convenio. Una cuestión importante que también ha apuntado el mundo es que hasta ahora, porque lo dice el texto refundido y porque lo ratifica el Tribunal Supremo, las garantías personales ni reales de los acreedores no se perjudican por la aceptación, por la aprobación del convenio, salvo que los acreedores hayan votado a favor del convenio. Esto es un elemento que desincentiva a la aprobación de propuestas de convenio, porque el acreedor, si vota a favor de ese convenio, va a ver cómo esas quitas o esperas se le van a aplicar a su crédito también en relación con las garantías reales y personales. Yo creo que esto se puede matizar si lo que se pide, lo que se pretende es la aprobación de las propuestas de convenio para la continuidad de la actividad empresarial. Pero bueno, esto ya, tanto el anteproyecto como la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo se encargará de revisarlo. Por ahora las garantías no se perjudican. Carlos, en relación con el reconvenio... Nos quedaría tocar un poco el reconvenio y quizás la rescisión y el incumplimiento. Sí. Para mí lo más importante es el reconvenio, introducido, como saben, o vuelto a reintroducir en la legislación COVID, en la Ley 3/2020. Esto ha planteado bastantes problemas, tal como estaba regulado, porque, cómo era la dinámica habitual del concurso, que ahora parece que se va a retocar tanto. Entonces, generaba muchas dudas. Lo vamos a hacer sin administrador concursal. ¿Quién cuantifica los créditos, los porcentajes? ¿Cómo se computan las mayorías? No tanto por decir... la ley decía que se aplicaba el régimen correspondiente al convenio anterior, sí, pero
¿sobre qué crédito? El crédito no vado con el convenio, no descontamos lo pagado, se podía hacer varias veces, etcétera. Lo aclara ahora el artículo 401 bis. Lo primero, se introduce ya como una herramienta ordinaria, no extraordinaria en situación de crisis y por vía de decretos. Y con una serie de requisitos. Tras 2 años de vigencia del convenio previo, del que se trate de modificar, la propuesta en este caso aquí es del concursado. Esto ya nos lo diferencia del régimen general, que veíamos que los acreedores también podían presentar las propuestas. Tiene que haber un riesgo de incumplimiento por causa no imputable por dolo o culpa. Lo que no nos dice la ley es si se puede presentar con el convenio incumplido. Entiendo que si está incumplido, de hecho, pero no ha mediado ninguna demanda al respecto, pues no habría inconveniente en tramitarlo. Debe justificarse que sea imprescindible para la viabilidad y tiene que incorporar una relación de créditos. Aquí ya tenemos, pues ya se da carta de naturaleza a que aquí no hay no se revive al administrador concursal anterior. Se presenta por el concursado y ahí tiene que ir con una relación de créditos. Concursales satisfechos, pendientes de pagos y los devengados o contraídos en cumplimiento del convenio no satisfechos, que como luego explicará Edmundo, esto, una sentencia de diciembre de 2012, pues la naturaleza de estos créditos ha cambiado, ¿no? Antes de la 38-2011, con la 38-2011, y ahora el artículo 414 bis, como luego veremos, los califica de concursales, los créditos devengados en este periodo de cumplimiento de convenio. Pues tiene que haber una relación de todos estos créditos. Se acompaña inventario, plan de viabilidad y plan de pagos. Por lo tanto, en inventario ya se acompaña con la solicitud del deudor. Para las mayorías se atiende al importe de los créditos pendientes de pago según el convenio a modificar. Esto es importante porque, claro, puede cambiar mucho el peso de las mayorías. Durante la tramitación no se admite a trámite la solicitud de incumplimiento o de apertura de liquidación sin dar traslados a nadie, no se admite a trámite y punto. Y solo se puede modificar el convenio una vez, no se admiten nuevas modificaciones. Aquí a mí la duda que creo que se mantiene es el Supremo, antes de la redacción del texto refundido del artículo 317, había una cierta duda, a la luz sobre todo de la regulación de las mayorías, en si había límite o no para las esperas y para las quitas. El Supremo nos dice que no hay límite a la quita, solo para las esperas, que es de 10 años. Esto se incorpora al texto refundido en el artículo 317, ya no hay ninguna duda. El problema es si en el reconvenio podemos saltarnos el límite de las esperas. Es decir, si estamos en un convenio de 9 años y presentamos una propuesta de modificación con una espera de otros 6 años. Esto no lo dice la ley. Yo, en principio, yo esto sí que lo he tenido y la verdad que me hice el sueco. Nadie me lo puso en la mesa y yo aprobé por tercera vez la modificación del mismo convenio, que ya va para 20 años de espera. Pues bueno, a lo mejor algún día alguien cobra algo ahí, no lo sé. Pero si los acreedores compran esa espera, pues tampoco soy yo nadie, creo, para entrar ahí de oficio y decir, no, esto es una vía indirecta para modificar el límite de las esperas, pero aquí puede haber discusión. Y luego sobre el incumplimiento de la rescisión del convenio, pues únicamente 2 apuntes. En el incumplimiento lo que hay, se incluye en el artículo 404 algo que hasta ahora estaba en el 405, y es que se hace una precisión ejemplificativa de qué actos realizados por el deudor o por el concursado en ejecución del convenio van a producir plenos efectos. Y ahora nos lo dice. Dice, los pagos, garantías para financiación del cumplimiento y acuerdos adoptados en ejecución del convenio, incluso las modificaciones del capital, estatutos y estructurales. Donde sí que hay un cambio, y no solo un ejemplo o un mayor detalle en la situación a la que se está refiriendo la ley, es en la rescisión. Se siguen manteniendo como anulables los actos en el periodo de cumplimiento de convenio que supongan una contravención al convenio o una alteración de la igualdad de trato de los acreedores.
que estuviesen en igualdad de circunstancias. Esto se mantiene igual. Lo que hay es una novedad en cuanto a la rescisión de los actos perjudiciales para la masa realizados por el deudor. Con el texto refundido vigente, lo que nos dice es que se tiene que acreditar concurrencia de fraude y se rescindirían los actos realizados durante esta fase de convenio. El anteproyecto nos dice, son rescindibles según la regulación de la ley, es decir, la de los artículos 226 y siguientes, que no exige la prueba de la concurrencia del fraude, y son rescindibles los actos realizados en los 2 años anteriores a la solicitud de la declaración de incumplimiento o de la apertura de la liquidación en caso de imposibilidad de cumplimiento. Por lo tanto, tenemos una acotación temporal que antes no teníamos y tenemos una amplitud del supuesto fáctico de la pretensión, que es la acción rescisoria concursal, no solo la acción por fraude. Yo creo que el convenio... Sí, yo creo que está tratado. Está tratado. Aparte del convenio, el procedimiento, nuevo procedimiento, tramitación escrita, mucho más ágil, a cargo de la administración concursal, el contenido de las propuestas de convenio, los efectos, el reconvenio, muy importante también, porque, vuelvo a insistir, es otra vía para el mantenimiento de la viabilidad de la empresa. Lo que hace el legislador ahora es resolver pues, esas dudas de interpretación derivadas de la ausencia de normas que prevén cómo tramitar el reconvenio. Ahora se aclara, efectivamente, sin la intervención de la administración concursal y con una serie de requisitos. Lo aprobará el juez si no hay oposición, el reconvenio, y se aclaran también los efectos del incumplimiento, que era lo que se discutía, qué ocurre con los actos del deudor perjudiciales para la masa, pues ya se aclara, cabe la acción de reintegración. Y la calificación de los créditos, ya no van a ser contra la masa, sino créditos concursales, con todo lo que eso implica a la hora de el pago en caso de incumplimiento del convenio y apertura de liquidación. Convenio, vamos a hacer referencia un poco a las novedades que se introducen en el texto refundido y en el anteproyecto en relación con la materia laboral. La va a tratar el mundo en relación con la competencia y los temas de sucesión de empresas. Pues sí, la verdad es que aquí ha habido muchos cambios y los está viendo porque tenemos un prelegislador que es muy lector, que el tipo se entretiene mucho leyendo lo que pasa y percibiendo dónde están los problemas. Y el cambio que ha supuesto el texto refundido ha sido importante y el que avecina el anteproyecto lo es también. ¿En qué situación estábamos? Acordaros, teníamos la ley concursal, teníamos los problemas en el caso de venta de unidades productivas o transmisión de empresa, de que todos suponía cualquier transmisión de la empresa en globo, de la unidad productiva con sus características, el efecto de la sucesión de empresa laboral, y teníamos a la jurisdicción laboral muy celosa, seguramente con razón, de que era competente para determinar qué sucedía con la sucesión laboral. ¿Había habido algún intento jurisprudencial de limitar la intervención o la posibilidad de que las reclamaciones de trabajadores o de la seguridad social vinieran por la vía de la sucesión procesal a través de la que se conocía como doctrina del perímetro, es decir, la posibilidad de que el juez del concurso, cuando daba autorización a la administración concursal para la enajenación, dijera hasta dónde alcanzaba la eventual responsabilidad del adquirente? Pues mire usted, si adquiere la empresa unidad productiva con 50 trabajadores, es para los 50 que van en esa unidad productiva y no los 275 restantes que, bueno, que van a ley de extinción porque la empresa se va a cerrar, ¿no? Pero la jurisdicción laboral entendía que no podía el juez del concurso, porque carecía de competencia, determinar el alcance de la sucesión de empresa, y lo que hizo el texto refundido fue dar un paso adelante y atribuir esa competencia claramente al juez del concurso en el artículo 221.2. En ese artículo se parte del principio que nadie discute de que en el momento en que se transmite una unidad productiva a una empresa hay sucesión de empresa, pero se dice que será el juez del concurso el único competente para resolver sobre las cuestiones que nazcan en materia de sucesión de empresa, con todos los problemas que eso acarrea, que ahora no voy a enumerar. Luego, al mismo tiempo, el texto refundido lo que hizo fue prever la posibilidad de que el juez determinara lo que antes se conocía como perímetro, es decir, establecer el alcance de las responsabilidades que podrían surgir en el momento en que se produjera la transmisión.
Todo esto lo que ha propiciado es que la parte de la jurisdicción social siguiera defendiendo que había habido ultravires, es decir, que el Gobierno, en el momento en que elabora el texto refundido, se excede de la delegación que le da la ley habilitante para elaborar ese texto y va más allá. Y como va más allá y no está autorizado, eso que está contenido en el texto refundido no es de aplicación, no tiene validez. Bien, eso que además se aplica en otras instituciones, se trató de discutir o de cuestionar manteniendo que el juez del concurso no es un juez civil que ha sustraído una competencia laboral, sino que es un juez de naturaleza mixta que al mismo tiempo que competencias civiles tiene competencias laborales y cuando trabaja con la competencia laboral es un juez laboral sometido al procedimiento laboral con las especialidades de la ley concursal, pero lo que es más importante debe aplicar la legislación laboral, tanto la sustantiva como la procesal, está sometido al control de la Sala de lo Social a través del recurso de suplicación y, por lo tanto, en definitiva, es un juez laboral especial, es el juez laboral encargado de las insolvencias. Esa tesis se ha visto refrendada por el Tribunal Supremo, también tenéis las sentencias en el material que se ha mandado, en una primera sentencia del Tribunal del artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esto es, lo esquematizo brevemente porque es un pelín complicado, pero no fácil de entender. Cuando hay conflictos entre jueces del mismo orden jurisdiccional, sean civiles, laborales o de lo contencioso, el superior común es el que resuelve. Normalmente pues, la audiencia provincial, la sala del Tribunal Superior y si son de distintos tribunales superiores, pues el Tribunal Supremo. Si en cambio se produce un conflicto entre un juez de un orden jurisdiccional, el laboral, y otro, el civil, la sala que resuelve no es la sala de una de esas dos jurisdicciones del Supremo, sino una sala especial, la del artículo 42 de la Ley Orgánica, que está compuesta por magistrados de esas dos jurisdicciones y el presidente del Tribunal Supremo, y resuelve lo que se llama conflicto de competencia. Los nombres son liosos porque en realidad el conflicto es de jurisdicción. La jurisdicción civil dice que es competente y la laboral también, o al revés, la jurisdicción civil dice que no es competente y la laboral también. ¿Dónde se resuelve? En esta sala especial. Bueno, ha llegado un conflicto de esta clase en el tema de Onbus, que es una empresa, ya sabéis, de seguridad que tiene ámbito nacional y que cerró a través de un ERE extintivo. Y trabajadores que no estaban de acuerdo con esa decisión recurrieron a la jurisdicción social diciendo, oiga, a mí, en el ejemplo o el asunto que resuelve la primera sentencia, la del 18 de octubre de 2021, de la sala del artículo 42, es una trabajadora que dice que tiene derecho a más indemnización porque estaba con reducción de jornada y le han calculado la indemnización con la jornada reducida y debían habérsela calculado al 100%. Bueno, el caso es que va al juzgado de La Coruña, le dicen que no es competente, se va al juzgado del concurso y el juez del concurso dice que no es competente. Entonces, ¿qué ocurre? Que va a esta sala y esta sala dice, vamos a cambiar el criterio anterior. Hasta ahora decíamos que cuando esto pasaba había un conflicto de competencias, es decir, un problema entre la jurisdicción civil y la laboral. Pero no, lo que hay aquí es una cuestión de competencia, es decir, un problema entre los jueces de la misma jurisdicción laboral y se dedica en esta resolución, de la que además es ponente una magistrada de la Sala de lo Social, Mariluz García Paredes, a defender que el juez del concurso, y lo hace muy bien, la verdad es que utiliza unos argumentos muy bien armados que derivan de la propia legislación, incluso de la previa al texto refundido para que no se diga que hay ultravires, y llega a la conclusión de que el juez del concurso en estas materias es juez laboral. Y si es juez laboral, ¿quién es el que tiene que resolver? Cuando un juez laboral, el de La Coruña, dice que no es competente y otro juez laboral, el del concurso, sí lo es, el superior común. ¿Están en la misma comunidad autónoma y va al Tribunal Superior? No, están en distintas. ¿Quién entonces? La Sala de lo Social, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, a la que le endosa este problema y veremos a ver qué sucede. Pero esta resolución de la Sala, que luego se reitera por otras dos más de 3 días después, del 21 de octubre, de la que ya es ponente una juez de la Sala de lo Civil, María Ángeles Parra, pero que es idéntica prácticamente a las otras dos, nos dice, oiga, ustedes son jueces de lo social. Bueno, ese avance ahora con el anteproyecto se ratifica. Y es importante lo que decía antes, se ratifica teniendo en cuenta que va a ser un anteproyecto, que pasará al trámite de proyecto y por lo tanto por las Cortes y lo que se decida ya no se podrá decir que es ultravires. Y ahí lo que hace el anteproyecto es decir, miren, los jueces del concurso, como decía el texto refundido, son jueces competentes para resolver sobre la sucesión de empresa. Cambiamos el artículo 52 del texto refundido para introducir esa competencia que no estaba, es verdad, no estaba.
no estaba, ahora se la atribuyen. Y lo que decimos es que tienen competencia para determinar sobre sucesión de empresa y, lo que es más importante, para determinar cómo se conforma esa empresa que se va a transmitir o esa unidad productiva, para determinar el perímetro, qué derechos y obligaciones abarca. El juez del concurso será el competente, de manera que a partir de ahí, bueno, al margen de cómo se hagan las ventas, etcétera, etcétera, digamos que se residencia definitivamente en los juzgados de lo mercantil esta competencia. Como decía ayer Pablo, eso no significa que los jueces del concurso no vayan a tener que aplicar las reglas de la sucesión de empresas. Pero esto es como el factor humano de Graham Greene. No es lo mismo que lo haga un juez de lo social acostumbrado a ver la jurisdicción desde una determinada perspectiva tuitiva, la de los trabajadores, a que lo haga el juez del concurso interpretando las instituciones laborales, el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, desde la perspectiva de las finalidades que persigue el concurso, que son distintas que las de tutelar a los trabajadores, compatibles con ellas, pero a partir de ahora tendrán que aplicarse la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia social por los jueces del concurso, el artículo 44 del Estatuto del Trabajador por los jueces del concurso, y veremos qué sale, porque en estas cosas se puede innovar. Puede que no se innove, pero cabe la posibilidad de hacer interpretaciones constructivas y, sobre todo, convincentes para la sala de lo social, que cuando se le explique por qué se adopta una determinada decisión, pueda, en su caso, ratificar. Bueno, veremos por dónde va, pero yo creo que el paso es importante y el cambio es razonable. Se ha avanzado y veremos a ver a dónde nos pueden conducir las cosas. Lo que el anteproyecto plantea va, a mi juicio, por muy buen camino. Bueno, yo creo que no hay nada más que añadir a la clara, brillante y exhaustiva exposición de Edmundo en relación con este tema. Espero que haya sido corta, porque no, ha estado que pretendía. Perfecta, porque es un tema efectivamente con mucha trascendencia. Claro, cuando tenemos el procedimiento concursal, las competencias del juez del concurso no es algo natural, es algo que se puede determinar. Lo mismo que tenemos un concurso de la persona física y el legislador podría haber decidido que el juez del concurso de esa persona física es competente, por ejemplo, para casarles o para divorciarles. Se puede atribuir la competencia, con las sociedades pasa igual. Nos atribuyen competencias administrativas en temas prejudiciales, competencias civiles para resolver determinadas reclamaciones, y lo que no estaba claro es si teníamos competencias laborales. El texto refundido introdujo ese artículo 221 porque el presidente de la Comisión de Codificación, Ángel Rojo, estaba muy empeñado en eso y en decir que nosotros, los jueces del concurso, éramos los competentes, como decía Edmundo, para resolver la sucesión de empresa. Claro, era un texto refundido, inmediatamente la jurisdicción social reaccionó, diciendo que muy bien, pero que ellos son competentes para resolver reclamaciones de trabajadores y que el texto refundido había introducido ese artículo sin que se introdujera ni en el artículo 52 ni en la ley orgánica, y además con muchos indicios de excederse de lo que era una aclaración. Lo que decía, la justificación de Ángel Rojo era que, como en el concurso, muchas veces para saltarse la sucesión de empresas, lo que hacíamos era liquidar formalmente por partes, extinción de la actividad empresarial, extinción extintiva de todos los contratos de trabajo, transmisión no ya de una unidad productiva, sino de los bienes, para luego inmediatamente, 2 meses después, los adquirentes volvían a contratar a los mismos trabajadores, continuaban con la misma actividad empresarial. Decía Ángel Rojo, dice, como eso es lo que se hace en la práctica, vamos a sancionarlo legalmente, ponemos que el juez del concurso es el competente y con eso ya tiramos. Lo que pasa es que la jurisdicción social, como decía Edmundo, reacciona. Ahora, cuando se apruebe la modificación competencial, ya no habrá dudas y la jurisdicción social no podrá decir que es competente, y el terreno de juego cambia efectivamente de una jurisdicción social con unos principios a una jurisdicción mercantil con otros. Bueno, yo creo que ha estado perfecta la explicación y que creo que va a dar mucho juego a la hora de decidir todo en el concurso y dar seguridad a esos inversores que quieren comprar las unidades productivas. Ahora sí que cambia, en la parte de liquidación cambia sustancialmente el procedimiento concursal tal y como lo entendemos. Tal y como lo entendemos, ¿qué tenemos? Pues tenemos una única oficina judicial, el juzgado, y 2 órganos.
el juez del concurso y el administrador concursal. Pero la oficina judicial es el juzgado. Vale que hay administradores concursales que tienen estructura personal y material, pero hay muchos administradores concursales que no la llegan a tener. No la llegan a tener porque lo que hacen es tirar de su juzgado, del juez del concurso, de la oficina judicial y del juez del concurso para que sancione toda la actuación de la administración concursal. Ahora en liquidación eso va a cambiar radicalmente. Sí, en la liquidación se plantean ahí varias cuestiones. Yo creo que la idea que late es sacar la liquidación del juzgado, que efectivamente no tenía ningún sentido como estaba, y de hecho yo creo que ya después de la legislación COVID los juzgados todos estamos sacando la subasta judicial, no se admite, subasta fuera, y en lo que pueda ser que se intervenga o que venga el administrador con el sistema que crea oportuno, o las entidades especializadas, que me consta que puede haber cierta polémica, ciertas dudas sobre las mismas. Mi experiencia con las entidades especializadas ha sido muy buena en los resultados. Y lo de las dudas y las críticas y demás, pues bueno, es que no nos libramos ninguno. Hay dudas sobre la administración concursal, hay dudas sobre los jueces, hay dudas sobre todo el mundo, ¿no? Entonces, no debería ser eso el argumento con base al cual pues, tomáramos las decisiones. Me parece bien que se saque la liquidación del juzgado, que se busque esa mayor profesionalización de la administración concursal y más autonomía e iniciativa por su parte. Y también hay un mayor control de los acreedores, como vamos a ver. Ya solo el anteproyecto a mí me sirve porque da algunas ideas que pueden ser aprovechables en sede de la regulación de microempresas, cómo se venden las carteras de créditos, cómo hacemos las subastas cuando no hay postores, etcétera, que lo veremos. Y sobre las entidades de liquidación no se extinguen, es decir, primero habrá que ver si el portal de subastas se desarrolla y hay un reglamento y el registro público concursal se dota en realidad de contenido, etcétera. Y dos, el proceso de la liquidación tiene que ser muy corta. En microempresas son 3 meses más 1 de bola extra. Pero nadie dice que no se pueda acudir a una entidad especializada para hacer efectivas esas tareas de liquidación. Importante tener en cuenta que hay las ventas en fase común o la prohibición de venta sin autorización judicial se aclara que es hasta aprobación de convenio o hasta la apertura de la liquidación, no hasta la aprobación del plan de liquidación. Parece bastante sensato. Y hay en general pues una remisión como medio ordinario de venta a la subasta electrónica. Además se quita aquello de que en cualquier estado del concurso, se decía, en cualquier estado del concurso, los artículos 209, 15, 16, ahora lo que nos dice es hasta la aprobación del convenio o la apertura de la liquidación. Aquello de que en cualquier estado del concurso generaba dudas, sobre todo cuando íbamos que hay convenio, no, etcétera. Bueno, esto se aclara. Y en cuanto a la apertura de la liquidación, desaparece, o eso entiendo, en el artículo 407, teníamos apertura voluntaria por el deudor, como siempre. Apertura de oficio, cuando hay ausencia de convenio, y la apertura obligatoria, que esta era durante la vigencia del convenio. Y aquí podía ser a instancia del deudor o a instancia de los acreedores. Ahora solo se mantiene en el artículo 407 la apertura obligatoria a instancia del propio deudor, cuando conozca la imposibilidad de cumplir con el convenio, los pagos comprometidos o con las obligaciones que se vayan contrayendo. Y se suprime la posibilidad de que el acreedor, acreditando los hechos reveladores de la insolvencia, por lo tanto del sustrato de la declaración de concurso, pudiera solicitarlo. Y a la vez se establece una presunción de culpabilidad, el 445 bis, que admite prueba en contrario de concurso culpable si el deudor que conocía este incumplimiento, esta posibilidad de cumplir el convenio, no solicita la apertura de la liquidación. Los efectos de la apertura de la liquidación únicamente se añade respecto de los alimentos, se incluye a los ascendientes que antes no se los incluía. Y hay una norma específica, que yo no sé si esto lo quería hablar Edmundo, que era sobre los efectos de las especialidades en el caso de incumplimiento del convenio. No sé si esto, me parece que habíamos hablado que lo tratara Edmundo.
Sí, bueno, la verdad es que hemos dado, a que muchas cosas avanzan y este proyecto en esto yo creo que da un paso atrás, porque claro, el problema que tenemos es que el nuevo artículo que regula esta materia toma claramente posición sobre un tema que ha sido polémico, como sabéis. Cuando se aprueba la ley concursal, ¿qué sucede? Tenemos la situación de una empresa que está en trámite de cumplir un convenio, lo intenta, no lo consigue y cuando se produce el incumplimiento se produce la apertura de la fase de liquidación, luego volvemos al principio. ¿Qué sucede con todos esos créditos que están pendientes de pago pero que se han adquirido con posterioridad a que se aprobase el convenio? Pues inicialmente, como la regulación de los créditos contra la masa en el artículo 84.2.5 y en el 10, lo que decían es que eran créditos contra la masa los que se devengaren desde la declaración de concurso hasta la aprobación del plan de liquidación, hasta la apertura de la fase de liquidación o hasta la aprobación del convenio, lo que decía la jurisprudencia, el Tribunal Supremo dijo, bueno, pues si son hasta entonces, todos los demás son concursales. Luego, como estos créditos han nacido después de la aprobación del concurso, no están en el ámbito temporal en que se consideran créditos contra la masa y son créditos concursales. ¿Qué hizo la reforma de la ley 38/2013? Pues cambió la idea. He apuntado aquí qué decía la exposición de motivos porque era muy razonable. Lo que decía es, oiga, si resulta que lo que queremos es ayudar a las empresas a que saquen adelante sus convenios, hay que dar alguna garantía a el que le va a ofrecer financiación, ya sea económica o entregando materia prima, para que si aquello no se cumple, no se ponga a la cola de todos los demás acreedores anteriores como un acreedor concursal. Y decía la exposición de motivos literalmente de la ley 38/2013, se trata de favorecer la concesión a una empresa en fase de convenio y también como mecanismo de protección de ese dinero nuevo, la garantía de que su crédito será contra la masa. Bueno, pues esto, que es lo que sucede a partir de aquella reforma, lo quiere cambiar el anteproyecto. Ahora, el artículo 414 bis, la regulación que introduce es la siguiente. Dice, los créditos contraídos por el deudor durante el periodo de cumplimiento del convenio tendrán la consideración de créditos concursales. Un paso atrás. A esto se equipara también el caso en el que se produzca la apertura de oficio de la... bueno, el texto que yo manejo del anteproyecto dice declaración, pero en realidad lo que quiere decir es liquidación por nulidad del convenio aprobado. Ya digo que simplemente llamar la atención de que esto, si se mantiene así, pues que lo sepan los que vayan a dar crédito a una empresa en trance de cumplir el convenio o los que vayan a pretender que cuando se suministre, cuando la empresa le diga, no, pero yo es que quiero que sea 30, 60, 90, igual tiene que ser cash. Una empresa que acaba de conseguir un convenio y que desde luego no tendrá mucho músculo financiero. Bueno, pues si alguien tiene amigos en las Cortes y puede intentar que esto lo Claro, supriman, bueno, igual eso pero puede, es una opinión. puede Igual, favorecer, por otro lado, el que los acreedores concursales voten a favor del convenio. O sea, que yo creo que aquí está la tensión entre favorecer que acreedores que han votado a favor del convenio no vean cómo los posteriores van a cobrar antes, sino que se pondrán a la cola precisamente para que se pueda aprobar. O sea, que el sus convenio. acreedores O sea, ya que saben eso... cuando aprueban el convenio que lo va a incumplir, pues ya se lo barruntan. Pero no, puede, digo, Sí, supongo que esa será hay intereses encontrados, sí. está claro. En la liquidación donde más se ve ahora el cambio es en las reglas. Ahora reglas especiales y reglas generales supletorias. Fundamentalmente se suprimen los artículos relativos al plan de liquidación, 416 a 420 del texto refundido actual. Y lo que nos dice es que la regla, cabe la posibilidad de que el juez, si quiere, una posibilidad que no va a querer, al acordar la apertura de la liquidación de la masa activa o en una resolución posterior, establezca reglas especiales de liquidación. Pero ya no hay un plan, no hay una tramitación de un plan necesaria. Las reglas que considero oportunas. Una cosa solo, Carlos. No, es que lo has explicado bien, pero se te ha entendido mal. Lo que hace el anteproyecto es decir que no va a haber plan de liquidación y que la regla es que se liquide conforme a las reglas legales. Y que solo
si se cambian, estemos a las especiales, de manera que como las reglas legales son que la administración concursal liquide, pues ahí os va el toro, entero, sin alegaciones de parte, sin... Claro, liquidar, eso es salvo que el importante. juez diga, lo vamos a hacer de esta otra forma. Ni plan de liquidación, ni liquidaciones, ni nada. Eso es, en esencia, lo que hace la ley. Sistemáticamente la ley lo que hace es primero trata las reglas especiales, ¿no? Dice, bueno, pues en el caso que el juez quiera, hace esto. Y en cualquier momento. Y lo puede modificar o dejar sin efecto. Y dice cosas que yo creo que son interesantes incluso para la situación legal que tenemos ahora. No se puede exigir autorización judicial dentro de esas reglas especiales, si se acuerdan. No puede el juez decir, voy a acordar una regla especial que sea que yo voy a dar autorización judicial. Esto no cabe. Además, solo cabe recurso de reposición contra estas reglas o su modificación. No ya contra un acto concreto, sino contra lo que sería el sustitutivo del plan, por decirlo así, estas reglas especiales. Esto no es apelable. Esto solo cabe recurso de reposición. Y además, lo que les decía antes, el control por los acreedores, estas reglas, incluso de establecerlas el juez, si el 50% del pasivo ordinario lo solicita, queda sin efecto. Y también deja algún recado para los registradores. Pues aquí se comprueba lo que haya que comprobar en el registro público concursal y no se puede exigir a la administración concursal que acredite la existencia de reglas, de títulos, de autorizaciones. Pero como les digo, esto es la regla excepcional o especial. Las reglas generales, 421 y siguientes, son que si no se establecen esas reglas especiales, el administrador concursal realiza la masa, literalmente, del modo más conveniente para el interés del concurso, con las limitaciones establecidas en este propio capítulo. Y luego dice que yo creo que aquí hay un error, dice y lo dispuesto el capítulo primero, el título tercero, el libro cuarto, no tiene sentido. Entiendo que la excepción es lo previsto para las microempresas, en los artículos 705 al 12. Se suprime la remisión que el artículo 421 hacía a la aplicación supletoria de la regulación del procedimiento de apremio de la ley de enjuiciamiento civil. ¿Por qué? Porque el administrador concursal realizará la masa del modo más conveniente para el interés del concurso, o sea, como considere oportuno. Se establecen una serie de reglas, eso sí, para la subasta y la adjudicación en el caso de que haya falta de postores. Si los bienes, derechos o el conjunto de bienes y derechos que se vayan a vender superan el 5% del pasivo ordinario, del valor del inventario, según el inventario, subasta electrónica, salvo que el juez hubiera establecido reglas especiales. Y esto en portal de subastas del BOE u otro portal electrónico, especializado o no en la liquidación de activos concursales. La adjudicación, en el caso de bienes hipotecados o pignorados, cuando vamos a subasta y hay falta de postores, la ley establece reglas, que también es de agradecer. El beneficiario de la garantía puede adjudicarse el bien según la ley de enjuiciamiento civil. Si no lo hace, depende de que el valor en el inventario supere o no a la deuda garantizada. Si el valor es inferior a la deuda garantizada, se adjudican por ese valor o se puede ceder el remate. Si el valor es superior a la deuda garantizada, una nueva subasta sin postura mínima. Y después también se establece alguna peculiaridad en los informes trimestrales en el caso en que se hubiera pasado el año de liquidación. Para mí es muy relevante lo que nos dice en la regulación de las microempresas, no solo porque las microempresas, salvo que se baje el umbral que tenemos en el anteproyecto, va a ser pues, más del 90% de los procedimientos, sino porque hay alguna regla que yo creo que es interesante incluso a día de hoy. Con lo que tenemos en el anteproyecto, la microempresa es una persona natural o jurídica con menos de 10 trabajadores y además menos de 2 millones de euros de negocio anual o de pasivo, según las últimas cuentas. No hay postulación procesal y no hay administración concursal, aunque se pueda pedir. Y el procedimiento puede ser de continuación, no de liquidación, pero si el pasivo más del 75% es público, no hay tutía, vamos a liquidación. Entonces, en liquidación, ¿qué nos dice las reglas de la microempresa? Aquí ya no liquida el administrador concursal, sino que es el propio deudor el que podrá liquidar y, en su caso, solicitar el nombramiento de administración concursal. Pero puede liquidar el propio deudor. Léase los asesores del deudor, supongo, porque si rara vez te encuentras una reclamación de retraso del vuelo hecha con el formulario, no veo de qué manera el administrador social se va a meter en este jardín y asumir las responsabilidades que se le pueden derivar. Entonces, entiendo yo que esto será el profesional que asesora al deudor
o el administrador concursal el que lo haga. Aquí sí hay plan de liquidación, sí hay alegaciones y cabe la impugnación. La ejecución será inmediata, es decir, aunque hubiera una oposición a las reglas de liquidación, las que no se hubieran opuesto son aplicables desde que se presenta el plan. Y el plazo es de 4 meses, 3 meses más un mes de gracia. Si hay una venta de unidad productiva que cabría, hay reglas especiales, con una especie de tanteo, si se da un 15% más manteniendo las condiciones. Bueno, lo relevante para mí, ¿qué pasa con los créditos frente a terceros? Esto es lo que, en la práctica, para mí es lo que más retrasa las liquidaciones muchas veces, cuando tenemos en el activo créditos comerciales contra terceros y que se van a cobrar, claro, ponte a cobrarlos. Como se cobren de una forma amistosa, pues ponte a reclamarlo judicialmente. Lo que nos dice la ley ahora para las microempresas es que, salvo que estos créditos vayan con la unidad productiva, el plazo para obtener el pago de los créditos es de un máximo de 6 meses desde que se abre la liquidación. O si no, hasta que se concluya la calificación. A mí me parece muy razonable que hasta que se apruebe el texto refundido, si se aprueba, esto se incorporase en los planes de liquidación actuales. Y si no se va a cobrar, la otra posibilidad es que tenemos que liquidar el activo. Y para eso la ley nos dice hay 2 vías. O lo transmitimos a un tercero o hacemos una cesión para copos, una cesión pro solvendo o pro soluto. Si se transmite a terceros y el descuento para el precio de compra de estos créditos es superior al 30% del nominal, deben presentarse al menos 3 ofertas. Una de ellas de una entidad de reconocida trayectoria en el mercado secundario del crédito. No veo ningún problema en que esto se aplicase y se incluyeran los planes ahora mismo. Y si no transmitimos como pago, sino que hacemos una cesión para el pago, la cesión para la gestión del cobro de los créditos, que representen al menos el 20% total de la masa activa, nos da una serie de reglas. La remuneración es un porcentaje de la recuperación. Gastos y costas del que se generen se incluyen en la remuneración. Si hay diferencia entre la cuantía cobrada y la remuneración del cesionario, se reparte entre los acreedores según lo establecido. El pago lo realiza el cesionario, no el administrador concursal o no el deudor. Y el cesionario hace informe trimestral a los acreedores. Como veremos, en la microempresa lo que se avanza es una posibilidad de concluir dejando que sea la entidad especializada o la entidad de crédito de caución o quien demonios haya comprado el crédito el que, estableciendo unas reglas claras, es decir, este es el orden de los acreedores, así se va a pagar, cuando se haya vendido y se pague, lo hace usted. Y el concurso se concluye, o la administración concursal concluye. Con la legislación actual, como veremos luego, que creo que nos da tiempo, es muy difícil sostener que se puede concluir un concurso si no hemos hecho materialmente el pago. Y eso complica las cosas. Aquí se nos abre una vía y a lo mejor se puede interpretar que esto fuese aplicable ahora para decir, voy a concluir aunque materialmente no están hechos los pagos, pero cuando se hagan, porque se venda, por quien sea, o se cobre el crédito, se va a cobrar en este orden y por estos porcentajes. Pero a partir de aquí a mí no me cuenten su vida. El concurso está concluido, la administración concursal ha concluido sus responsabilidades y reclaman ustedes al cesionario del crédito o a la entidad que se encarga de esto. Esto facilitaría cumplir estas estadísticas de la directiva, ¿no?, del artículo 29, de que los concursos o no hay o duran poco. Hasta aquí liquidación. Yo quería subrayar una cosa que me parece muy importante e insistir en ella, que es el que el anteproyecto quiere resolver un problema que es el de la ejecución de bienes hipotecados. Está en el artículo 423 bis si lo queréis mirar. Ahí lo que viene a decir es que si el bien hipotecado se saca a subasta y no hay postores, en principio el acreedor hipotecario, el titular de la carga, tiene derecho a adjudicárselo. Normalmente no quiere, ya lo sabemos, pero tiene derecho a adjudicárselo conforme a las reglas del procedimiento común, el de la ley de enjuiciamiento civil. Bueno, se lo adjudica o él o la entidad que señale. Pero ¿qué pasa si no se lo quiere adjudicar? Pues el cambio que propone el anteproyecto es que en una circunstancia se le puede obligar a adjudicárselo, y es en el caso de que fuera inferior el valor que se ofrece en la subasta al de la deuda garantizada por el... Yo creo, ¿es el valor de la subasta o el valor del inventario? Pues no tengo la No lo pone, es verdad, tienes razón. Dice fuera inferior a la deuda garantizada. Pero el valor en inventario. Según el inventario de la masa activa. Claro, sí. Dice según el inventario de la masa activa, no de la subasta. Claro. Eso es, tienes razón.
Con lo cual, si se quiere enajenar, ¿cómo se llama? El deudor que propone el concurso ya que no se pase a la hora de proponer el valor, ¿no? Pero se le puede obligar si fuera inferior, de manera que yo no sé si se puede obligar a alguien a comprar una cosa forzosamente, pero bueno, la ley le está diciendo usted se la adjudique porque queremos limpiar el concurso. En cambio, si el valor es superior, hay que hacer otra subasta. Bueno, así hasta el infinito, hasta que sea inferior. Sí. Vamos a ver qué ocurre. Como decía Edmundo, esto es un anteproyecto y estas cuestiones, aunque se van a aprobar el anteproyecto y las líneas básicas, pero estas cuestiones habrá que discutirlas, porque las entidades financieras, desde luego, no van a entrar fácilmente por una dación en pago obligatoria de su crédito. O sea, que y si luego, cambiara este artículo en la tramitación no lo sé, pero digo que posiblemente eso sí que será objeto de discusión. Pero es verdad que en la liquidación hay un cambio trascendental. Fuera planes de liquidación, fuera reglas, administrador concursal es el que liquida y únicamente conclusión y rendición de cuentas. Y terminar el concurso a tiempo, que es lo que ocurre con nuestros concursos ahora. El administrador concursal rápidamente toma posesión del cargo, acepta, va a la empresa, pero concluir no se concluye. ¿Por qué? Porque lo que decíamos antes, como el concurso está en la oficina judicial y no en el despacho del administrador concursal, ya lo concluiré. Y solo mediante medidas de impulso de oficio para concluir y medidas adelantando de lo que ahora dice el anteproyecto, oiga, mire, vamos a concluir, determinamos el orden de pagos en caso de que se obtenga algún rendimiento, algún metálico, y ya nosotros cerramos el concurso, la administración concursal cesa y los acreedores ya se pueden olvidar del pago de sus créditos. Y eso es lo que se pretende, agilizar, sacar del juzgado las liquidaciones que no corresponden al juzgado de lo mercantil, que estamos para otra cosa, y aproximarnos a lo que dice la ley de sociedades de capital. Cuando en la ley de sociedades de capital queremos disolver y liquidar, solamente tenemos dos artículos, y ni tan siquiera se dice cómo. Y un procedimiento específico, efectivamente, para las microempresas. Muy importante también, como decía Edmundo, y en esto vamos a avanzar, la liquidación de bienes con garantía hipotecaria, con privilegio especial, garantía hipotecaria. Se va a avanzar en la tramitación y a ver cómo termina esta regulación de los acreedores que tienen garantía hipotecaria inscrita en el registro. Liquidación. Vamos directamente al trámite de conclusión y rendición de cuentas y dejar algún espacio para las preguntas, porque aquí sí que hay también novedades, sobre todo en materia de conclusión en caso de insuficiencia de masa. Sí, hay, a ver, viendo un poco rápido, las causas de conclusión, el 465 se mantiene en general con la gran novedad de que se excluye la conclusión o conclusión simultánea, que pasa a regularse en la declaración del concurso. Y para mí una novedad, porque lo he tenido y que me parece bastante relevante, es que se aclara que también se concluye, en los casos admitidos por la ley, cuando la sociedad declarada en concurso se hubiera fusionado con otras, hubiera sido absorbido por otra o se hubiera extendido totalmente o cedido globalmente el activo y pasivo que tuviera. Esto, causa de conclusión de concurso, no estaba prevista en el artículo 176 de la ley concursal ni el 465 previo. Y generaba dudas, porque había quien decía, si la concursada está en alguno de estos fenómenos de alguna modificación estructural traslativa de los activos y pasivos, había quien entendía que no se concluía concurso porque cabía entender que por el artículo 80 de la ley de modificaciones estructurales podía subsistir alguna responsabilidad en su momento, y porque también habría que esperar a la sección sexta en su caso. Otros que no se concluía porque habría una subrogación del nuevo deudor, lo cual es, bueno, el concurso va contra quien va, era contra una empresa que se extingue, ¿no? Y después había quien entendía que se concluía entendiendo que era una causa analógica a las del 176, o algunos otros que consideramos que, bueno, bien, pues no hay una causa de extinción literal de las previstas en la ley, pero lo que sí que hay es una carencia de soberanía del objeto, porque la persona jurídica concursada se ha inscrito en la modificación estructural y su extinción, por lo tanto ya no existe, no es sujeto pasivo de este procedimiento. Pues esto ahora se aclara y sí es una causa de conclusión. Sobre la conclusión simultánea,
rápido, la ley nos define al principio, el 37 bis y siguientes, qué es un concurso sin masa, de que carezca de bienes o derechos legalmente embargables, que los gravámenes o cargas existentes sean de un importe superior al valor de mercado, coste de realización desproporcionado en relación al valor venal, o que los bienes libres tengan un valor inferior al previsible coste del procedimiento, ¿no? Se mezcla un poco coste del procedimiento, crédito masa, pero bueno. Y está un poco complejo. Tenemos un primer auto en el que el juez lo que dice es que hay un concurso sin masa y, importante, no hace un juicio sobre acciones de reintegración, responsabilidad o culpabilidad. El juicio sobre las acciones de culpabilidad, esto es una trampa, es decir, un concurso que venimos y que lo queremos declarar y concluir sin masa, es muy complicado argumentar que no hay un riesgo de retraso en la solicitud del concurso, si llegamos sin masa hasta para pagar los créditos. Yo, en el caso en que me lo estaban planteando, lo salvaba por la vía de el elemento subjetivo, como eso es una presunción que admite prueba en contra. Bueno, pues si se ha mantenido el pasivo y no se ha incrementado en los últimos años, pues podríamos entenderlo, o que había habido algún pacto de standstill, o que había, bueno, actuaciones. Pero esto es el caso que se plantea. En la práctica, en realidad, ahora que no me oye nadie, pues en este jardín no te metes. Porque era un problema que trataba de solventar, lo apuntaba Marcos, fundamentalmente el problema de poder extinguir la sociedad registralmente. Porque como estamos en insolvencia, tenemos más de un acreedor, el registro no nos permite, bueno, nadie va a afirmar que hay una escritura, ¿no?, después del balance diciendo que no quedan deudores, y esto no accedía al registro. Entonces, se viene a esta vía, sin perjuicio que luego haya acciones de responsabilidad, personalidad jurídica latente o lo que queramos. Esto es la situación que tenemos ahora. Ahora cambia porque tenemos un primer auto en el que el juez ya no tiene que hacer ningún juicio de previsión de estas circunstancias. Se indica cuál es el pasivo y si los acreedores que tienen el 5% del pasivo lo consideran oportuno, solicitan un administrador concursal, que van a pagar ellos y que tiene que hacer un informe concreto sobre acciones de este tipo, acciones en general que alleguen fondos a la masa, responsabilidad, rescisorias, culpabilidad. Si se interesa, se nombra a la administración concursal, se le fija los honorarios por este informe y a cargo de los solicitantes. Y si este administrador concursal ve indicios, pues entonces hay un tercer auto en el que se declara el concurso con apertura de liquidación. Queda un poco en el aire qué pasa cuando no se ven indicios, cuando no se paga, cuando... Bueno, pues ya veremos cómo evoluciona esto, sobre todo en el trámite de desarrollo legislativo. A mí sí que me interesa porque lo he sufrido, me ha dado mucha pena del procurador, que en el caso que tengan un concurso de declaración-conclusión pidan expresamente que la publicidad que se dé a ese auto sea solo la de conclusión y no la de declaración-conclusión. La ley actual no lo solventa. Entonces tienes un auto de declaración y conclusión. Si le das la publicidad, porque la ley no lo excepciona, de declaración y la de conclusión, te encuentras con que en los supuestos de declaración-conclusión, porque hay muchos activos, pero están hipotecados, vete tú a saber por qué, se fijan en los registros y publican, hacen la publicidad registral inmobiliaria de todos los activos para seguidamente concluirlo. Y automáticamente meter una demanda o un monitorio al procurador que lo presenta para pedirle los 15.000 o 20.000 euros. A mí esto me ha pasado y me da una pena porque he visto que hay un decreto que lo habilita al representante del solicitante, ¿no? Yo desde entonces me ando con mucho cuidado y hasta que no me lo recurra nadie, digo que la publicidad que tiene es únicamente la de conclusión, pero como estos autos suelen ir prácticamente de modelo y sigue siendo una autodeclaración... Pues le vas a hacer cortocircuitar a los registradores, ¿no? Porque ¿cómo voy a escribir una conclusión sin haber escrito la declaración? Eso, mira, fíjate, eso lo hacía... tienen que quedar... Alfonso, por ejemplo, lo hacía Muñoz, lo hacía en Oviedo, no sé si lo sigue haciendo, con los concursos de persona física, como son concursos necesariamente de liquidación, dice, como ya entra el administrador con sus facultades, suspendidas las del deudor, dice, ¿para qué voy a inscribirlo? Cuando ya lo va a vender directamente, no hay ningún problema de tracto. Lo que no sé es si se lo compraban, ¿no? Luego en el registro que le pusieran algún problema. Yo en este caso me ha sorprendido, que yo lo ignoraba, que hay un decreto que habilita esa legitimación pasiva del representante del solicitante, y dos, que esto ocurría. Bueno, sin más, a ver cómo evoluciona esto. Lo que sí que es interesante aquí es el tema de la insuficiencia de masa, porque esto cambia, o se vuelve a intentar cambiar en sede de anteproyecto, porque esto ya se intentó con el anteproyecto del texto refundido y después nos quedamos colgados de la brocha. A día de hoy,
Si hay insuficiencia de la masa activa, si es insuficiente para los créditos contra la masa vencidos o que vayan a vencer después, tenemos un orden especial de pagos, del 250 o del 176 bis 2. Esto desaparece, ya no va a haber un orden especial de pagos, el orden va a seguir siendo el mismo. Y se exceptúa el 252 los casos en que los créditos contra la masa sean imprescindibles para concluir la liquidación. No ya para concluir la liquidación, sino, sean imprescindibles para la liquidación, no para concluir la liquidación. Y esto tiene un sentido porque se saca de la norma de la conclusión del 176 y se pasa al 250, que es donde tenemos los créditos contra la masa. El Supremo nos ha dicho que solo los gastos posteriores a la comunicación. Bueno, pues puede haber actividad liquidativa que sea previa a la apertura de la liquidación, puede haberla. En las audiencias provinciales, pues estos, yo no sé si en Vizcaya se ha pronunciado, en la mía, al final, con un argumento o con otro, nos han dicho que el 80% de los honorarios, más o menos, son imprescindibles. No lo han dicho así, eso lo digo yo. O sea, evidentemente la audiencia no va a decir eso nunca. Pero la audiencia, en los 5, 6, 7 casos que ha llegado, de una manera o de otra, acaba diciendo que el 80% de los gastos en liquidación son imprescindibles. Pues bueno, pues le damos la literatura que haya que darle y el 80% son imprescindibles. El anteproyecto lo que nos dice es, 1, el acreedor está legitimado para pedir al administrador concursal que se pronuncie sobre la suficiencia de la masa. Y si no lo hace, o lo hace de una forma tibia, pues pedir al juez que lo haga. 2, no hay un orden especial de pagos en insuficiencia. Tenemos el mismo con alguna particularidad, pero es el mismo. Y 3, lo que se dice es que se da preferencia de cobro a los créditos vencidos o que venzan. Luego también los vencidos pueden ser preferentes para el cobro. No solo los posteriores, sino también los vencidos pueden serlos. Y que sean imprescindibles para la liquidación. Tenemos el mismo problema y hay una serie de ejemplos. Nos dice, en todo caso van a tener esta preferencia los salarios de los trabajadores devengados después de la apertura de la fase de liquidación, mientras estén prestando sus servicios. Parece bastante evidente, pero no lo teníamos. La retribución de la administración concursal a auxiliares delegados durante los 12 primeros meses desde la declaración del concurso. Los 12 primeros meses desde la declaración de concurso puede ser fase común, no necesariamente liquidación. A mí me dicen, porque yo no lo he visto, porque no se ha filtrado, que el texto que se remite al Consejo de Estado, Garganta Profunda, nos dice que esto ha cambiado ya. Que ya no están los auxiliares, solo los administradores concursales, y que se limita a los honorarios de la fase de liquidación sin meses. Veremos. Yo no lo tengo eso. Lo que hay a día de hoy es los 12 primeros meses desde la declaración de concurso. Y 3, los alquileres por los inmuebles donde se hayan arrendado para gastos de conservación. No sé si Edmundo quiere apuntar algo más en esta materia. Pues bueno, sobre todo la posibilidad que tienen los acreedores de oponerse a la conclusión en los casos de insuficiencia de masa, porque digamos que el anteproyecto va a ser exigente, va a dar la posibilidad, pero va a ser exigente. Hasta ahora el administrador concursal pues, presentaba el informe, mira, hay insuficiencia de masa, no hay acciones viables para recuperación, o las que hay, teniendo fundamentos, no van a servir para abonar los créditos pendientes de pago, los créditos contra la masa pendientes de pago, y ahora lo que dice la ley es, bueno, pues una vez que presenta el administrador concursal eso, que lo deposita en el juzgado y lo manda a todos los acreedores él directamente, habla de acreedores, no de partes personadas, de manera que me imagino que habrá que hacerlo a todos aquellos que al insinuar el crédito hayan indicado su comunicación electrónica. Pero bueno, estas personas que reciben esa comunicación se pueden oponer, pero la ley se lo ha puesto un poquito difícil, es decir, no van a poder oponerse porque sí, sino que lo que tienen que alegar es que tienen que justificar, dice el verbo que utiliza el anteproyecto, justificar, siempre que justifique la existencia de indicios suficientes para considerar que pueden ejercitarse acciones de reintegración o de exigencia de responsabilidad o que la calificación sea culpable. Es decir, que hay alguna esperanza de que la masa del concurso se pueda nutrir. Pero además de hacer eso, además de justificarlo, el segundo requisito que añaden es que tiene que consignarse en el juzgado una cantidad suficiente para satisfacer los previsibles créditos contra la masa. No sé, lo tendrá que calcular el propio acreedor que se quiera oponer a la conclusión, cuáles son los previsibles, porque no creo que la administración concursal cuando presente el informe de insuficiencia diga, y si alguien se va a oponer, lo previsible que es mantener este muerto así zombie vaya a costar tanto, ¿no? Y entonces el juez puede decidir que no es suficiente lo que ha dicho y darle un plazo para que lo amplíe,
O puede decidir que sí se cumplen los requisitos y tramitar el incidente concursal, o puede decidir que no tiene ningún fundamento y sencillamente darle carpetazo a la petición y fuera. Pero bueno, lo han puesto un poquito más complicado que antes. Vamos, en esta materia también en las normas sobre la conclusión es relevante y tiene que ver con lo de la declaración conclusión. Aquella forma yo por eso les recomiendo que quien tenga que presentar un concurso para concluir, que lo presente ya. Y no espere a moratorias. La forma de evitar el problema que teníamos, el bucle aquel de me voy a la liquidación societaria, como en la liquidación societaria estoy en insolvencia, pido al concurso. El concurso es con liquidación, pero como no hay masa, lo concluyo con bienes y vuelvo a tener que liquidar de alguna manera en vía societaria. Bueno, pues esto es la personalidad jurídica latente, etcétera, que si el registro, bueno, pero sí que teníamos esa forma de declarar concluir y al menos teníamos cancelada, extinguida la persona jurídica y cancelada con el cierre definitivo de la hoja. Pero esto en concurso, no en microempresas, ahora que se cambia el artículo 485 y ahora lo que en estos casos de conclusión lo que se ordena es el cierre provisional de la hoja registral, no la extinción de la persona jurídica, donde antes teníamos la cancelación y la inscripción en registros, ahora el artículo 485 nos dice que transcurridos 5 años sin reapertura del concurso, el registrador cancelará la inscripción. Pues por lo tanto, aquí esa conclusión o ese cierre, ese orden, ¿no? Esa cancelación definitiva en el registro se pierde. Sin embargo, sí que se mantiene la conclusión en las microempresas. Esta norma no ha pasado ahí. Conclusión en microempresas en la que sí que expresamente se regula esa forma de concluir y dejar pendiente que se sigan vendiendo bienes y que se vayan cobrando. Lo que nos dice es que en todo caso hay que concluir cuando pasan 3 meses más 1 o se notifica la sentencia no firme, se notifica la sentencia de calificación rescisoria o de responsabilidad. El contenido que tiene que tener, entonces, como puede ocurrir esto, es una lista de créditos pendientes, una lista de activos aún no liquidados e incluir los detalles de pago a los acreedores insatisfechos para que se entreguen a la plataforma en el caso de que llegue a existir y se desarrolle. Por lo tanto, pues cabe la posibilidad de que si quedan bienes en insuficiencia de masa, nos dice el artículo 720, se continúen las ventas y los pagos por la plataforma según ese listado de créditos insatisfechos del artículo 719. Yo veo, la verdad, que es un poco complicado aplicar esto a la situación que tenemos ahora, pero bueno, un plan de liquidación lo puede aguantar todo, se aprueba, no se apela y se concluye el concurso en el plazo legal y la entidad respectiva que se haya hecho cargo de esto, pues que aguante luego las responsabilidades que tenga que aguantar. Tenemos algunos minutos para alguna pregunta, pocos, pero... Bueno, ante todo, agradecido por el repaso, porque ha sido, creo, la mesa más interesante, no solo por la planificación del director del curso, sino porque de verdad ha sido un repaso a toda la modificación del concurso en este anteproyecto. Claro, me surge una duda tremenda que lógicamente no está en el anteproyecto y es alguna norma transitoria de todos los efectos que tiene todo lo que se acaba de comentar aquí. Es decir, en los concursos que tenemos en este momento abiertos y que léase que hay un plan de liquidación, léase que hay una venta unirrutiva, léase que hay una empresa en convenio y que va a entrar en liquidación o ha entrado en liquidación. En todos esos, supongo, no sé si tendrían alguna opinión, pero nos vamos a volver locos de cómo tratar a lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa una vez que esto se ponga en marcha. ¿Hay alguna previsión o alguien conoce algo sobre...? Digo porque tiene muchos efectos el cómo lo estás llevando ahora pensando en qué va a pasar cuando esto se apruebe. Desde luego en el anteproyecto, el que está colgado en la web, bueno, en Google, no el que se haya entregado por quien sea a donde corresponda, lo que dice es que se aplicará estas normas a los concursos declarados a partir de su entrada en vigor, de manera que a los anteriores no se aplicará, salvo en los procedimientos de microempresa, ahí sí. Pero en los demás se habla de que se aplicarán las nuevas regulaciones del BEPI, a las aperturas de negociaciones, a los planes de reestructuración que se negocien,
y a los concursos consecutivos, a un acuerdo de refinanciación, pero no habla de los concursos en trámite, sino solo los declarados a partir de su entrada en vigor. Sí. ¿Alguna cuestión más? Bueno, esto es anteproyecto, Alfonso, con lo cual las Cortes pueden cambiarlo. Sí, es vamos decir, a tener que manejar los dos textos, sí. pero también en estos casos, como decía Carlos, si se puede aplicar la regulación a los anteriores, pues también se podrá ir aplicando. Pero en principio, el texto refundido no tiene disposiciones transitorias porque es la misma norma, aclara. Pero esto sí que es una modificación y efectivamente al ser una modificación sustancial y procesal, únicamente resultará aplicable en principio a los concursos que se incoen con posterioridad. Sí. Un crédito nacido durante el cumplimiento de convenio. Sí. Que está tratado de una manera y ahora parece ser Claro. que ha comentado que se va a tratar de otra, no es broma ni para No. que esto cambie. Efectivamente. ¿Qué está pasando con el que está financiando ahora mismo un convenio y eso se verá a la liquidación? En principio, esa respuesta sería, claro, sería, vamos a ver, este crédito posterior al convenio de este concurso al que resulta de aplicación el texto refundido, crédito contra la masa. Salvo que los tribunales, audiencias provinciales o Tribunal Supremo, modifiquen esa apreciación y ellos decidan que hay que entender que es un crédito concursal. Pero los que estamos aplicando, tendremos que aplicar la norma procesal y sustantiva que le corresponde a ese concurso. ¿Había alguna otra pregunta? Sí, muy breve. Yo he visto digamos, el procedimiento express, a mí me suena a otros lugares, ¿no? Entonces, lo que echo de menos es la figura que lo dirige. Quiero decir, un administrador concursal profesional. Normalmente, cuando se ha hecho esto en otros sitios, ha habido una figura central, se ha sacado de los juzgados, pero ha habido una figura central que estaba regulada y sometida a inspecciones, etcétera, que era un administrador concursal. Yo creo que decía Carlos que esto lo van a llevar asesores. A mí esa es la impresión que me da. Lógicamente, yo no veo a deudores rellenando listas, pues, poniendo todo esto. Entonces, la pregunta es, ¿consideran que si eso existiera sería bastante mejor? Quiero decir, yo creo que el anteproyecto en ese sentido no es malo. Yo creo que la persona que lo ha redactado, el libro tercero, que no es de la comisión, no lo conoce perfectamente, no lo ha interpretado bien, pero si estuviera esa figura sería mucho mejor. ¿Qué opinión tenéis? A ver, si esa figura existiera, para mí sería mejor por la imparcialidad que tendría, fundamentalmente. Por otro lado, a mí lo que yo creo que va a ocurrir, porque luego hay gente que, claro, está muy pesimista con esto, es que los mismos que están llevando como administrador concursal, no pensemos en el anteproyecto, si no me equivoco, en las normas de incompatibilidad ahora de los administradores concursales, habla de que lleven 20 concursos. Claro, entiendo que lo que está pensando es en que los concursos, como van a ser solo los concursos grandes, que van a ser muy pocos, los lleven las Big Four o unos despachos muy especializados en insolvencia a nivel, no digo ya nacional, internacional, porque si no, ¿cómo vas a pensar en que el 6% de los concursos que hay los van a y quepa la posibilidad de que lleves 20? Entonces, el resto de la gente probablemente acaben haciendo el trabajo que hacen como administrador concursal, pero de manera privada, gestionando este procedimiento. Lo bueno que tiene eso es que por lo menos vas a cobrar, porque nada te va a venir nadie a decir, no, ahora hay que reducir estos honorarios y que no pasen. Eso es lo bueno. Lo malo es que asumes una responsabilidad y una presión que de la otra manera no tienes, porque no tienes el apoyo institucional de estar interviniendo como un órgano auxiliar del juzgado y te debes a la patronal, claro, te debes a tu banca. Entonces eso no me parece el mejor de los escenarios, la verdad. A tu pregunta, yo preferiría que hubiera un administrador concursal. Yo en general me niego siempre a ser pesimista, luego la realidad ya me pone en mi sitio habitualmente. A mí me parece que lo que va a pasar, porque el procedimiento es complicadísimo, tú te lo lees y te vuelves loco, pero yo creo que lo que va a pasar es que sencillamente vais a hacer
los economistas, la gente que trabaja en gestorías, los abogados, la asesoría en general va a hacer un trabajo más, que es llevar este tipo de pequeños concursos. E igual que hay que aprender novedades tributarias y cuando hay que hacer una cosa y ahora lo tienes que hacer con Hacienda, todo telemáticamente, pues va a suceder parecido para la ejecución. Creo que va a pasar eso, pero igual me equivoco. Dice, la exposición de motivos dice que crea un procedimiento ágil, fácil, sencillo para las microempresas. Solamente leer, son 50 artículos largos, extensos, imposible de comprender y además con remisiones a los libros anteriores. O sea que tienes que ser un experto en derecho concursal para tramitar este procedimiento de microempresas que se va a tramitar telemáticamente. Y en el que puede haber incidentes de impugnación de la clasificación de los créditos sin abogado ni procurador. Pero que no hay incidentes, hombre. Si Lo que pasa- mira, lo de que verdad pasa- que no va a haber incidentes, no va a haber No, no, incidentes no, porque claro, es claro. un proyecto Lo que de pasa, microempresa y salvo que haya dinero, pues nadie va a ir. Lo que se va a convertir esto en papel mojado, porque lo importante va a ser sencillamente lo que pasa, en los juzgados pasa igual, Lo importante no es lo que dice la ley, sino lo que dicen los modelos informáticos. Pues los PDFs son que nos ponga Hacienda a nuestra disposición o quien elabora esto, el Ministerio de Justicia, eso es lo que hay que manejar. Claro. Luego esto, pues hombre, bien, Los va a ayudar, formularios, pero... vamos a ver, Luego, sí. no, que luego está también que esas remisiones que hace la ley a veces, que lo hace en la autodeclaración en conclusión y en el procedimiento de microempresas también, dice, bueno, puede haber un administrador concursal, pero lo piden los administradores concursales y lo pagan los administradores concursales. Entonces, Los acreedores. si los acreedores. Si el concurso va a ir a liquidación, que irá, porque como van casi todos, ¿qué acreedor va a decir, yo voy a soportar la insolvencia de mi cliente, además voy a financiar al administrador concursal para que luego, si se cobra algo, vaya a la masa? Digo yo que será mejor decir esto a pérdidas y me lo deduzco y anchas Castilla, digo yo, ¿no? Entonces, me parece que, esa vía como subsidiaria que dice, sí puede haber un administrador concursal si lo piden y lo pagan, no se va a dar. Yo es que creo que el procedimiento, en realidad, lo que se está pensando es ofrecer una vía no para un concurso, no para una liquidación y pagar a acreedores, sino una vía para extinguir la sociedad, que es distinto. ¿Qué pasa? Que se le da el nombre de concurso. ¿Por qué? Pues porque en lugar de, como hacía el anteproyecto de Código Mercantil, tener una vía específica extraconcursal fuera del juzgado para extinguir esa sociedad, pues ahora lo metemos en el concurso. Y ahí tenemos un único procedimiento, pero que va a servir para dos cosas. Uno, para aquellos supuestos en los que efectivamente telemáticamente podamos decir, oiga, mire, no tenemos liquidez para pagar todos los acreedores, vamos a declarar concluir el concurso y poder extinguir la persona jurídica y que el registrador mercantil me cancele los asientos tranquilamente. Ahí no va a haber problema. Y otros en los que estas microempresas pues sí que podrán tener algo más que liquidar y habrá que proteger un poco mejor a esos acreedores. Yo espero que en la práctica este procedimiento se utilice pues para lo primero, para concluir la persona jurídica de forma fácil y sencilla, con un sistema de gestión procesal, de una aplicación informática que nos tienen que poner, y además que habrá dinero, porque Europa está mandando fondos precisamente para eso, habrá dinero para modernizar la estructura informática del juzgado, habrá formularios normalizados en los que los asesores podrán entrar y directamente, telemáticamente, tramitar ese procedimiento y será un procedimiento ágil que concluya con la persona jurídica. Pero, por supuesto, todo esto lo tendremos que ver en la práctica. Yo creo que ya, lamentablemente, no tenemos tiempo. En esta mesa hemos condensado demasiado. El contenido de esta mesa daría para distintas mesas, convenios, aspectos laborales, liquidación, conclusión y rendición de cuentas. No teníamos otra posibilidad. Quiero agradecer profundamente a los ponentes porque podían haber afrontado la respuesta al programa de otra forma y lo que han hecho ha sido leerse y analizar toda la modificación para exponerla, presentarla por escrito y tenerla. Por tanto, quiero agradecer a los ponentes que yo creo que no se les va a pagar más, pero espero que... Por otro lado, ellos voluntariamente eligieron la mesa, o sea que tampoco me pueden recriminar que he cargado demasiado el contenido aquí. Pero de verdad, muchas gracias por su atención y lamentablemente no tenemos más tiempo, pero seguiremos avanzando sobre estos temas. Muchas gracias.